Cordial saludo. Esta es la solución del taller de repaso y profundización de Excel que se ha puesto. Entonces vamos a empezar a resolver una a una las preguntas y así más o menos como yo la responda, pues usted las va a responder. De todas maneras, esto es un repaso y lo que se trata es de recordar lo que ya vimos en el pasado. Entonces, primera pregunta, ¿qué es una celda? Pues no es el de nuestros cuadritos, ¿no? Pero la respuesta correcta es: una celda es una conjunción entre una columna y una fila, ¿cierto? Esa es la respuesta, la conjunción entre una columna y una fila. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo se nombra una celda? Entonces, las celdas se nombran primero con el nombre de la columna donde está, ¿cierto? Y segundo con el nombre o el número de la fila donde está. Entonces esta celda que está acá es la celda J2. Eso se puede ver aquí muy fácilmente, pero de pronto en algún examen, en algún ejercicio, de pronto no le sale. Entonces es bueno tener en cuenta eso, ¿cierto? Entonces las celdas se nombran primero con el nombre de la columna, luego con el nombre de la fila. Nunca lo puede hacer al revés. Si usted, por ejemplo, coloca J, pero coloca 3J, entonces está mal la respuesta. Entonces siempre, bueno, primero la columna, después la fila. Tercera pregunta, ¿qué es un rango? Un rango es el espacio entre celdas. Por ejemplo, esto sería un rango, ¿cierto? Esto sería otro rango, ¿cierto? Otro rango, otro rango. Son diferentes rangos. Rangos son espacios entre una celda y otra, ¿cierto? Que están, digámoslo así, como pegados, ¿cierto? Entonces esa es la respuesta. Un espacio entre una celda y otra, ¿cierto? Eso sería un rango, ¿cierto? ¿Cómo se nombra un rango? Entonces los rangos se nombran de la siguiente manera. La primera celda, ¿cierto? La primera celda, se pone el nombre de la primera celda, dos puntos y el nombre de la última celda. Entonces, por ejemplo, este rango sería K2, ¿cierto? Porque está K2, dos puntos, P13, ¿cierto? Para que lo podamos ver de una forma de pronto más adecuada, sería de pronto así. Supongamos que yo aquí, en todo este espacio, tengo una serie de números. Vamos a poner ahí algunos números al azar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí de pronto una serie para que nos rellene esto rápido, ¿cierto? Y aquí colocamos otros números. Y aquí colocamos otros números. Esto lo estamos haciendo así como para el ejemplo, ¿no? Y vamos a colocar esto acá. Estoy poniendo esos números iguales, pero obviamente no tienen que ser iguales, ¿cierto? Pueden ser otros tipos de números, ¿no? Y supongamos que aquí en esta celda de acá yo quiero colocar el resultado de toda esta sumatoria, ¿no? Entonces yo podría colocar una función. Todavía no hemos visto el tema de las funciones, pero para este ejemplo sirve, ¿cierto? Suma, coloco la primera celda y arrastro hasta que selecciono todo el rango. Entonces aquí estamos viendo cómo el programa nos nombra el rango de forma automática, ¿cierto? Miremos acá, ¿cierto? Mire ese rango, I12, dos puntos, L8, ¿cierto? Siempre es muy bueno saber pues ese tema de los rangos, ¿cierto? Los rangos entonces se nombran así. La quinta pregunta, ¿cómo se alinean los datos dentro de las celdas? Bueno, esto ya está pues muy explicado, pero es necesario entenderlo. Los números se alinean a la derecha, los textos se alinean a la izquierda. Es bueno saber esto porque a veces uno puede estar ingresando números en forma de texto. ¿Cómo se ingresan los números en forma de texto? Pues muy sencillo, usted cuando va a agregar el número, se mete acá, donde dice número, y lo coloca como texto. Eso puede pasar de forma accidental y esto va a provocar un error, y es que de pronto si nosotros queremos, no sé, hacer de pronto una sumatoria, ¿cierto? O cualquier otra operación, mire lo que pasa, nos sale un error. No nos va a permitir hacer la sumatoria. ¿Por qué? Porque como están ingresados como textos, nunca nos va a salir las fórmulas bien. Si nosotros hacemos esto mismo,
Ya con estos números que sí están ingresados como números, pues sí los podemos hacer la misma operación, ¿cierto? Y miremos que aquí sí lo está saliendo. Esa es la diferencia entre alinear, rellenar los números, las celdas como números o como textos. Entonces siempre es bueno saber que si un número está ingresado como texto, se va a ubicar al lado izquierdo, y si está ingresado como número, está al lado derecho. Entonces es bueno siempre saber esto. ¿Qué diferencia entre un rango continuo y un rango discontinuo? Bueno, entonces un rango continuo, pues es un rango donde no hay, donde está, pues no hay ningún espacio, digámoslo, entre un rango y otro, ¿cierto? Supongamos que yo quisiera sumar esto de acá y también esto de acá. Entonces aquí podemos poner un punto y coma, ¿cierto? Y seleccionar esto de acá. Entonces aquí estamos viendo, para que lo veamos así, todo esto es un rango discontinuo, ¿cierto? Porque si fuera derecho desde aquí hasta acá, sería continuo, ¿cierto? Pero como estamos sumando primero esto acá, para aquí este espacio de acá que no hay, no estamos sumando nada, y vuelve y se suma acá, ¿cierto? Entonces, eso sería un rango discontinuo, donde la continuidad se pierde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se nombran? Muy sencillo. Se nombra el primer rango, un punto y coma, y se nombra el segundo rango. Y puedo tener otro rango acá, otro rango por acá, y así sumar diferentes cosas, o sumarlos, o cualquier operación que se quiera hacer con ellos, ¿cierto? Entonces eso sería un rango discontinuo, y aquí ya explicamos cómo se nombra. Entonces el continuo es simplemente la primera celda, dos puntos, la última celda, y el discontinuo es el primer rango, punto y coma, el segundo rango, ¿cierto? Un rango discontinuo vendría a ser como dos rangos, pero se tomaría como uno solo porque está dentro de un solo paréntesis, ¿cierto? Entonces eso sería una cosa bien interesante que tenemos que ver ahí. Bueno, vamos a entrar ya un poco en materia más, un poquito más práctico, y es ¿qué es una fórmula? Entonces una fórmula, por ejemplo, esto que está aquí no es una fórmula, esto debería ser una función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las funciones son cuando las operaciones, las diferentes cosas que hay, que puede hacer Excel, las da el mismo programa, ¿cierto? No cuando yo las construyo, digámoslo así, de forma manual, ¿cierto? Entonces una fórmula es una operación entre dos o más celdas, o inclusive entre una celda, ¿cierto? Una o más celdas, ¿cierto? Y esas operaciones ya vamos a ver con el siguiente tema, que es un operador. Entonces, ¿qué tipo de fórmulas permite crear Excel? Pues todo tipo de fórmulas matemáticas, aritméticas, fórmulas lógicas, fórmulas de comparación, ¿cierto? Ahorita vamos a ver eso un poquitico más avanzado. Entonces una fórmula, vuelvo y repito, es una operación entre una o más celdas, ¿cierto? El ejemplo perfecto pues sería de pronto una suma entre estos, ¿cierto? Entonces una fórmula sería como sumar, por ejemplo, este, ¿cierto? Más este, más este, ¿cierto? Ir sumando uno por uno y así hasta que nos va dando pues el resultado, o sumándolo, dividirlo, multiplicarlo o cualquier otra cosa, ¿cierto? En la medida en que uno sepa un poquito más de lógica y de pronto un poquito de matemática, pues las fórmulas se hacen más y más complejas. Y yo también puedo combinar, ¿cómo se llama esto? Funciones con fórmulas, ¿cierto? ¿Qué tipos de fórmulas? Ya dijimos cuáles. Ahora vamos a ver qué es esto de los operadores. Entonces, ¿qué es un operador? Un operador es un signo que nos permite pues hacer una operación. Entonces, para que lo veamos un poquito mejor, vamos a ver acá esta tablita. En esta parte de acá yo tengo unos números al azar, ¿cierto? 5, 96, 2, ¿cierto? Y aquí pues hay unas palabras para que veamos un tipo de operación. Entonces los operadores que permite Excel, pues vamos a ver los cuáles son. El primero, el de la suma, ¿cierto? Está pues muy entendible esto, simplemente están sumando esta celda con esta. El de la resta, ¿cierto? Lo mismo, se resta esta celda de esta, porque está dando un número negativo, pues porque este número es superior, ¿cierto? Lo lógico sería poner 98 acá y 2 al lado acá, ¿cierto? Y ahí daría de pronto un número pues un poquito más lógico, pero eso es una resta pues completamente bien. La multiplicación ya sabemos cómo es un asterisco,
cierto, ahí está. Luego viene la división, la barra inclinada o lo que llaman slash. Y pues da este resultado así, pues porque nosotros tenemos configurada la celda para que con todos esos números. Si queremos que no dé todos esos números, sino que solamente, por ejemplo, de 3,46, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nos vamos por acá, vamos a tener aquí al número, vamos a decir que solamente tenga 2 decimales y ahí quedó. Ah, porque decía 2,46, subía a 2,47, porque como eso era esos otros 6 que aparecían ahí después, pues se aproximaba a 7, ¿cierto? Bueno, luego sigue otro operador, que es el operador de porcentajes. ¿Cómo funciona el operador de porcentajes? Tenemos que utilizar también el signo de multiplicación para que nos dé. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Estamos diciendo decir que el 85% de 321 se saca así, entonces coloco el 321 por la celda que está aquí, ¿cierto? Si yo quisiera que no fuera, por ejemplo, el 85%, sino que fuera el 10%, entonces pongo 10 y ahí automáticamente, mira, aquí sí da una cosa muy, pues, muy lógica que dé, ¿cierto? Y si quiero cambiar el porcentaje, pues simplemente cambio el número que hay acá. Puedo colocar el 1, entonces coloco el 1%, ¿cierto? Y así pues uno puede ir colocando lo que bien convenga, ¿cierto? Mire que el 50% es 360, pues es muy lógico, el 50% es la mitad y la mitad es 360,5, ¿cierto? Entonces miremos cómo se pone el número al que le queremos sacar el porcentaje por la celda, ¿cierto? Y le ponemos el signo de porcentaje, ¿cierto? Entonces ese sería el operador de porcentaje, ¿cierto? Ahora viene este símbolo que se llama exponenciación, es lo que cuando nosotros colocamos 2 a la 2, ¿cierto? Que aparece el 2 pequeñito arriba. Entonces en Excel eso se pone así, ¿cierto? 2 a la 2, ¿cierto? Entonces este símbolo que está acá, vamos a ver si lo podemos ver un poquitico mejor. ¿Qué dice? ¿Cierto? El símbolo circunflejo. Véalo acá, ¿cierto? Como esa casita, un techito de una casita, ¿cierto? Ese círculo circunflejo se saca hundiendo las teclas Alt, manteniéndola presionada y después el número 96, coloca 9 y 6 y ahí le sale el círculo circunflejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer número, ¿cierto? El primer número está elevado al segundo número, ¿cierto? Entonces, lo lógico, ¿cierto? 2 a la 2 es igual a 4. Yo quiero colocar 2 a la 3. ¿Cuánto nos da? 8, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Yo coloco, y puedo hacer pues los números que yo quiera, ¿cierto? 2 a la y el número que se quiera colocar, ¿cierto? Entonces mire que esto nos sirve mucho para hacer operaciones pues muy rápidas en matemáticas, ¿cierto? También está el de la raíz cuadrada, pero el de la raíz cuadrada no lo queremos poner todavía porque ese viene a ser una función. Más adelante pues la estaremos viendo para que lo hagamos bien, perfecto y todo bien. Entonces todos estos que acabé de explicar vienen a ser los operadores aritméticos, ¿cierto? Los operadores aritméticos que son suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, exponenciación. Luego siguen otros operadores. Estos operadores se llaman operadores lógicos de comparación. Esos operadores lógicos de comparación, pues lo que hacen es comparar una celda con otra y sacan un resultado. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, el primer operador sería el operador de llamado igual. Aquí debería colocar lo que dio, ¿cierto? Falso, y aquí el nombre. Entonces, a ver, hagámoslo, vamos a corregirlo. Vamos a colocar, entonces vamos a corregirlo. Vamos a colocar aquí igual, ¿cierto? Y colocamos de otra vez igual. Y nos da falso. Este operador se llama el igual, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que, entonces este igual, el primer igual es para decir, es para que saque la fórmula, ¿cierto? Para que saque una fórmula entre estas dos celdas, entre la celda A8 y la celda B8. Te están preguntando, ¿A8 es igual a B8? Es una pregunta, ¿cierto? Es una pregunta que está haciendo. Y él está diciendo que es falso. ¿Por qué es falso? Porque A8 es 85 y B8 es 2. Si yo coloco aquí 85, ¿qué va a pasar? Me va a salir verdadero, porque estas dos celdas, o sea, la A8 es igual a la B8, ¿cierto? Entonces eso es una cosa que debemos de entender. Lo que está haciendo es comparar una celda con otra. Si la celda es igual a la otra celda, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, 5. Y nos aparece la celda, nos aparece falso. ¿Por qué? Pues porque 85 no es igual a 5, ¿cierto? Vamos al siguiente operador. El siguiente operador es el operador mayor que. Vamos a colocarlo acá, porque estamos corrigiendo esta cosa que había hecho mal. Esta celda es menor, mayor que esta de acá. Entonces, ¿qué saldría? 56 es mayor que 78. Pues es obvio que eso es falso. Entonces aquí él nos saca el resultado falso. Entonces ese operador se llama el operador mayor que. El segundo operador es el operador menor que. Entonces, coloquemos esta celda. Coloquemos, perdón, igual. Esta celda menos esta celda. Entonces es lo mismo. 41 es menor que 63. Están preguntando y él responde, sí, verdadero, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta. Aquí vamos a continuar, pero ya pues para que seamos más rápido con la explicación, queremos ver esto. Entonces lo que están diciendo acá es, según esto, A11 es mayor o igual, ¿cierto? Cuando estás en mayor y el igual al lado, mayor o igual que 11, ¿cierto? Entonces la respuesta es falso, ¿cierto? Si yo coloco, por ejemplo, aquí 15, ¿qué me va a salir? Me va a salir verdadero. ¿Por qué verdadero? Pues porque 15 y 15 es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta celda de acá es igual a esta de acá. ¿Cierto? Lo que están haciendo aquí es comparar. Entonces, está la celda de, esta es el operador que se llama mayor o igual que, menor o igual que, ¿cierto? Y por último, esta operación que es un poquito, ¿cierto? Un poquito rara, digámoslo así, que se llama diferente de, ¿cierto? Son los dos signos, el signo del mayor y el signo del menor juntos. Entonces él hace la pregunta, ¿cierto? Él hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace? La pregunta es, A13 es diferente de B13. Y él dice que verdadero, pues claro, porque 96 es diferente de 45. Entonces estos operadores se llaman ¿cómo? Estos operadores se llaman operadores de comparación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? Pues vamos a mirarlos. El igual, el mayor que, menor que, mayor o igual que, o sea, está pegadito, es otro operador diferente, mayor o igual que, menor o igual que y diferente que, ¿cierto? O diferente de. Esos son los operadores de comparación. Y existe un operador diferente que se llama un operador de concatenación. Este símbolo, que lo voy a mostrar aquí para que lo vea bien, ¿cierto? Que es como un 8, pero eso quiere decir, ese símbolo se llama ampersand. Y ese símbolo lo que hace es coger una cosa con otra y ponerlas juntas, ¿cierto? Vamos a ver aquí una cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta celda una celda que dice hola, ¿cierto? Y en la otra celda dice qué más. Entonces lo que hace aquí el operador es coger las dos celdas, ¿cierto? Y sumarlas. Miremos una cosa aquí, que es bueno saberlo. Hola, ¿qué más? Miremos que eso está pegado, ¿cierto? Está pegado completamente. Yo quisiera de pronto que esto tuviera un espacio acá, ¿cierto? Quisiera hola, un espacio y al ladito ¿qué más? ¿Cómo podría yo hacer eso? ¿Hacer un espacio aquí? No, ya miremos que aquí lo tiene y no está funcionando. Lo que debemos de hacer es crear un espacio en la celda, ¿cierto? Entonces ponemos un espacio aquí en la celda y damos aquí y miremos que ya se nos está generando el espacio dentro del resultado, ¿cierto? Entonces estas celdas de concatenar textos son buenas también
más adelante pues cuando estemos viendo ya cosas de pronto un poquito más avanzadas. Esos son los operadores de operadores que tiene Excel, ¿cierto? Aritméticos, de comparación y concatenación. Esos operadores son muy importantes en la informática porque yo veo que todos los lenguajes de programación los utilizan. Y si usted los conoce desde ya y los aprende, o sea, los ensaya, ¿cierto? Usted mismo coja en Excel, abra Excel y haga de pronto unos ensayitos así como los que yo acabé de hacer acá para que vea cómo se comportan y cómo funcionan todas estas operadores, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los operadores usados en Excel y para qué, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuáles son, ya los acabamos de decir. Pregunta número 13. La pregunta número 13 dice, ¿cuál es la prioridad de operadores en Excel? ¿Qué significa prioridad? Prioridad significa orden de preferencia de operación, ¿cierto? Entonces, la prioridad de los operadores, es decir, qué signo se toma en cuenta primero a la hora de hacer una operación, ¿cierto? Entonces, la prioridad es esta. Primero el porcentaje, segundo la exponenciación, luego la multiplicación, la división, luego la suma, luego y la resta, por último, penúltimo el ampersand o la concatenación, y por último los últimos de comparación, los signos de comparación. Por ejemplo, es muy interesante saber esto porque a la hora de una operación puede ocurrir un problema si no sabemos estos órdenes, y por eso es necesario también pues el uso de los paréntesis. Miremos aquí esto, ¿cierto? Miremos aquí esta operación, ¿cierto? Esta operación pues está en esta celda de acá, ¿cierto? De esta celda de acá abajo estamos sumando todas estas celdas de acá, ¿cierto? Y aquí está pues la fórmula muy bien expresada, ¿no? Si yo quisiera sacar no una suma, sino un promedio, recordemos que es un promedio es la sumatoria dividido por el número de datos, ¿cierto? Entonces el promedio sería sumar todo esto y dividirlo por ¿cuánto? ¿Por cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido 7, ¿cierto? Entonces yo colocaría el signo de división por 7, pero eso sería un error, ¿cierto? Esto sería un error porque lo que estaría pasando aquí es que esta operación estaría pasando lo siguiente: en la celda L8 estaría dividiéndose por 7 y luego eso que está ahí sumándose con el resto de las cosas. No queremos eso, queremos es que primero se multiplique todo, se sume todo, y por último pues ese resultado de esa sumatoria se divida por 7. Entonces, ¿cómo debemos de hacer? Debemos primero cerrar esto en un paréntesis para que esta operación no se pierda, porque miremos aquí lo que está pasando. La celda L8 se está sumando con L7 y a la vez está dividiendo con 7. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? O qué es lo que tenemos que tener en cuenta: que primero se sume y que después se divida, pero la prioridad de signos o de operaciones en Excel nos dice que primero se va a dividir, entonces eso no nos sirve. Entonces tenemos que aislarlo con el paréntesis para que pues el resultado nos salga correcto, ¿cierto? Hay un promedio, esto es una cifra un poco más equilibrada. Entonces es la importancia de conocer la prioridad de los operadores en Excel, ¿cierto? Entonces vuelvo y lo pongo acá para que lo vean, y esa es la prioridad que hay, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una serie? La pregunta número 14. Una serie es una sucesión lógica que Excel produce a partir de unos datos, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto acá para que veamos qué es la serie, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí un 1 y aplico hacia abajo, ahí se me rellena todo con un 1. Si yo pongo aquí un 1 y luego un 2, el programa está viendo ahí como una especie de lógica, ¿cierto? Que está incrementando los números. Para aplicar la serie, recordemos que debemos esperar a que nos salga este signo más pequeñito, ¿no? Sale este más grande y este más pequeñito. Cuando nos salga, ya arrastramos.
y él efectivamente pues nos hace el orden como lo teníamos nosotros, ¿cierto? 2, 4, 2, 3, lo pone en el orden pues que está. Si yo pongo por ejemplo 2, 4, 6, él también lo va cogiendo y así. Esto es muy útil a la hora de hacer operaciones porque esto nos puede permitir hacer una suma, por ejemplo, ¿cierto? Más esta de acá. Y en vez de volver a sumar esto acá, ya lo que tenemos que hacer es aplicar la serie en esto de abajo y él nos va a hacer pues la sumatoria como está ahí perfectamente, ¿cierto? 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4 y así sucesivamente. Entonces eso es una serie. Existen pues diferentes tipos de series, serie exponencial, ¿cierto? Serie lineal, eso lo vimos pues el año pasado y pues bueno que pronto lo recuerdo. ¿Qué es el formato condicional? Entonces el formato condicional es una configuración que se le hace a las celdas para que se comporten de acuerdo a los datos que tienen. Yo puedo condicionar una celda para que haga algo si tiene un dato u otro dato. Ejemplo, yo voy a meterme acá, voy a meterme donde dice formato condicional y supongamos yo quiero, no sé, meterme aquí, ¿cierto? Donde dice aplicar formato a las celdas que contengan. Entonces, yo voy a decir que todo lo que tenga mayor que supongamos mayor que 5, se le ponga un formato. ¿Cuál formato? Supongamos el formato de relleno, que se le ponga la celda de relleno, se le ponga roja, un ejemplo, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Ahí no ha pasado nada, ¿por qué? Porque eso no es mayor de 2, pero yo puedo aplicar una serie para que se aplique el formato. ¿Y qué estamos viendo acá? Todo lo que es mayor que 5 se puso de rojo. Mayor que 5. Si dijéramos mayor o igual que 5, pues entonces el 5 también se pondría, pero solamente se puso de lo que fuera mayor de 5. Entonces ese es el formato condicional. Recuerden pues que el formato condicional tiene pues muchas reglas. Eso es un recuerdo simplemente para que lo pongan en práctica. Entonces vuelvo y repito que su formato condicional es una configuración que se le hace a una celda para que se comporte teniendo en cuenta el dato que contenga la celda, ¿cierto? Entonces es muy bueno este de los formatos condicionales, sobre todo si uno quiere ser pues bien visible ciertos datos, ¿cierto? Pusimos por ejemplo el año pasado el ejemplo de unas notas, ¿cierto? Que se pusiera rojo la nota de unos estudiantes que sacaban menos de 3. Eso es un ejemplo pues muy práctico de los formatos condicionales. Y ahí pues ya acabamos de dar el ejemplo. Explique los diferentes tipos de referencias que existen. Bueno, esta pregunta realmente no la vamos a responder completamente porque como esto es un repaso, pues se supone que vamos a ver lo del año pasado y todo lo del año pasado pues no llegamos a ver todos los tipos de referencias, solamente llegamos a ver unas cuantas. Entonces, ¿qué son las referencias? La referencia es cuando en una celda se habla de otra celda, ¿cierto? De los datos que hay en otras celdas. Eso es una referencia. Una referencia es cuando algo habla de algo, ¿cierto? Entonces, esta celda que hay acá, la celda L13, si yo hago esta fórmula, por ejemplo, esa celda tiene una referencia. ¿Qué referencia tiene? Pues está refiriéndose a la celda esta de acá y a esta celda de acá. Esa referencia se llama una referencia absoluta, ¿cierto? Es una referencia absoluta. Perdón, esto es una referencia relativa. Una referencia relativa, es decir, lo que hay aquí es relativo o relacionado a estas dos celdas que hay acá. Entonces simplemente yo aplico esto y aquí pues se me aparece el resultado, ¿cierto? Si yo aplico esta serie, pues me va a hacer la sumatoria de lo que hay aquí y es una referencia relativa, ¿cierto? Pero puede pasar algo y es lo siguiente: yo no quiero escribir todos esos unos, yo quiero quitar estos unos de acá, ¿cierto? Y yo quiero poner este 1 acá, ¿cierto?
y yo quiero que solamente sumándose con este 1 de acá, o sea, este número que tengo aquí, el 45, se sume al 1 y me aparezca aquí el resultado. Luego quiero que esta celda de acá también se me sume con esta acá y me aparezca aquí al frente el resultado. Luego el 90 se me sume con el 1 y me aparezca el resultado. Y luego el 180 se me sume con el 1 y me aparezca el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente hacemos básicamente lo mismo, solo que le cambiamos una cosa. Entonces sumamos esta celda más esta celda. Ahí nos da bien, ¿cierto? Pero si aplicamos hacia abajo, no nos va a funcionar. Mire que aquí no se nos está sumando el 1. No se nos está sumando el 1, ¿cierto? Y es por lo siguiente. Cuando aplicamos la serie pasa lo siguiente. Esta celda de acá, la que está en azul, donde está el 45, se está sumando esta de acá. Aquí no hay ningún problema. Pero cuando se aplica la serie y se baja a la siguiente, pasa lo siguiente, se está bajando. Este baja y este también. Entonces queremos hacer algo, y es que estos de acá bajen, el azul baje, pero el rojo se quede quieto aquí en el 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces nos vamos de nuevo para la primera operación y nos vamos a meter en esta celda. ¿Cuál es la celda que queremos que se quede quieta? La que tiene el 1, o sea, la K12. Nos paramos ahí y hundimos la tecla F4. Cuando hundimos la tecla F4 pasa algo muy curioso, y es que aparecen estos símbolos pesos. Un símbolo peso antes del nombre de la columna y un símbolo pesos antes del nombre de la fila. Eso nos está indicando que esa celda efectivamente se está siendo bloqueada, que no se va a mover, mientras que la otra que dice J13 sí se va a mover. Entonces vamos a aplicar acá y aplicamos la serie hacia abajo y efectivamente pues vemos que se están actualizando los resultados. Entonces esa es una referencia, esta referencia se llama una referencia absoluta, es decir, que se queda quieta. Esa es la referencia, ¿cierto? Y también existen las referencias mixtas. Las referencias mixtas efectivamente pues son las referencias en las que, si nosotros notamos bien, hay un signo pesos antes de la K y hay un signo pesos antes del 11. La K, recuerden que es la columna, el 11 es la fila. Si yo solamente pongo una de las dos, o sea, poner el signo pesos en una de las dos, eso significa que solamente se va a mover hacia la columna o que solamente se va a mover hacia la fila. Esas son las referencias mixtas, pues para mí realmente no son como tan útiles, pero es bueno que las conozcan de todas maneras también. Entonces esas son las referencias que hay. Referencia relativa, ¿cierto? La referencia relativa cuando es sin estos signos pesos, sin bloquear la celda, que es una celda por otra automáticamente, ¿cierto? Y la referencia absoluta cuando se tiene que bloquear una de las celdas. Existen otras referencias, pero ese tema lo vamos a ver después, porque es un tema como tal, que son las referencias 2D y 3D. Las referencias 2D son las mismas referencias de relativa, es decir, cuando se hace una referencia de una celda a otra, siempre y cuando las dos celdas estén dentro de la misma hoja, ¿cierto? Y más adelante pues veremos el tema de las referencias 3D, que son cuando una referencia se hace sumando cosas de una hoja con otra, y las referencias 4D, que son cuando se hacen operaciones entre diferentes archivos, ¿cierto? Entre un archivo y otro. Eso lo veremos después. Continuaremos. Aquí hemos terminado el repaso. Muchas gracias por su atención.